Damos gracias a Dios que nos permite abrir nuevamente su palabra y lo haremos ahora en el capítulo 19 del libro de los Hechos y vamos a pedir primeramente la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites abrir tu santa palabra y aprender cosas nuevas, Señor, para saber cómo debemos servirte mejor y cómo podemos estar más cerca de ti, Señor. Todo te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 19, nos habla de un viaje de Pablo hacia varios lugares, pero un lugar muy importante al que nos vamos a detener es Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, era una ciudad grande, y había ahí en Éfeso una diosa que tenían ahí los pobladores, que se llamaba Diana de los Efesios. Era una diosa madre, era diosa de la virginidad y la maternidad. Se dice que representaba los poderes generadores de la naturaleza, por lo cual la imagen de Diana de los Efesios tiene muchos senos, y en la parte superior tiene una torre de Babel que adornaba su cabeza. Bueno, esta era una diosa en la cual creían algunos de los de Éfeso, y a lo mejor algunos no creían, pero sin embargo, pues como muchos guardaban sus recuerdos, o muchos cuando iban a Éfeso, pues algo muy conocido era los templecillos y las figuras de Diana de los Efesios. Se les va a mostrar una imagen donde está Diana de los Efesios para que ustedes vean cómo era la imagen de ella y el templo de ella. El templo de ella era algo muy sobresaliente. Se dice que este templo era muy grande, que allá por el año 550 antes de Cristo fue edificado, fue quemado muchos años después, en el año 356, pero tenía 130 metros de largo por 67 metros de ancho. Tenía columnas, como ustedes ya vieron en la imagen que se les presentó. Tenía 127 columnas. Cada columna medía 18 metros de altura. Cada columna fue donada por un rey. Entonces, imaginémonos aquel templo de mármol, ¿sí? Pues el costo, lo grande que era ese templo, y pues su ubicación era un lugar muy importante por el cual pues los visitantes que llegaban a Éfeso pues querían tener un recuerdo. No sé si ustedes lo asocien con algún lugar en la Ciudad de México donde la gente va y todas las calles cercanas a ese lugar venden figuritas de la diosa que le rinden ahí adoración y que le piden milagros, y también casi, bueno, no sé si la podemos también similar como una diosa madre, porque dicen que es madre de todos los mexicanos. Yo no sé, mía no es, pero dicen que es madre de todos los mexicanos y que la adoran como una diosa. Bueno, algo así era Diana de los Efesios. Muchos llegan a la Ciudad de México y a donde quieren ir a conocer es entre los lugares de la Ciudad de México, no los cercanos, sino la Ciudad de México, aparte del Ángel de la Independencia, aparte de las Bellas Artes. Bueno, pues muchos quieren conocer la villa, aun cuando no sean católicos, simplemente por el hecho de conocer un edificio tan grande y tan lujoso. Bueno, y donde llega mucha gente. Entonces, ese lugar
el de Éfeso, ¿sí? Me hace muy similar a algo que tenemos nosotros en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de Éfeso. Éfeso nos habla aquí en el capítulo 19, versículo 23. Dice, hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Cuando se refiere al camino, se está refiriendo a la predicación del apóstol Pablo a aquellos seguidores de la nueva doctrina, porque para ellos era una nueva doctrina. Para algunos, pues era una secta simplemente, pero era algo diferente a lo que estaban haciendo los de Éfeso y aquellos que fabricaban las figuritas. Entonces dice que hubo un alboroto no pequeño, por no decir que fue grande, acerca del camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Es decir, había un líder y había gente que trabajaba para él y hacía esos templecillos. Y dice que les daban buena ganancia, dice, no poca ganancia, es decir, les iba bastante bien con las ventas. Y dice que los reunió, versículo 25, a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Es decir, les hace primero darse cuenta que ellos tenían un buen ingreso por las ventas de lo que estaban haciendo. Y dice, y veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, aquí hay algo muy importante que a veces no nos detenemos a ver. Cuando dice veis y oís que Pablo, entonces quiere decir que Pablo era muy conocido y era como un testimonio lo que estaba dando Demetrio acerca de lo que hacía Pablo. O sea, Pablo era muy conocido, que no solamente en aquel lugar, dice, porque a mucha gente de casi toda el Asia, es decir, todo el camino que menciona antes, ya sabía o se había dado a conocer en gran parte de Asia y que había llegado Pablo a aquel lugar, a Éfeso. Pero esto es importante, veis y oís, es un testimonio que da Demetrio acerca del trabajo que estaba haciendo Pablo en su predicación. Y dice, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué predicaba Pablo? Bueno, Pablo predicaba lo que dice el Salmo 115, los versículos 4 al 8. Dice, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablarán, tienen ojos, mas no verán, orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán, tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen. Y eso era lo que se estaban dando cuenta Demetrio, que si el pueblo se daba cuenta de lo que estaban haciendo ellos, aquellas imágenes, aquellos ídolos que no ven, no oyen, no caminan, no palpan, no hablan, pues iba a acabar su negocio. Y entonces dice, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Es decir, el negocio se iba a terminar. Esto es lo que estaban ellos preocupados y por eso dice que se hizo un gran escándalo o una reunión que no era adecuada, el alboroto que menciona el versículo 3, un alboroto. ¿Qué sucede? Bueno, Pablo trata de salir, de hablar, y no lo dejan, no le permiten. No, algo muy importante,
¿Qué es lo que se dice después cuando sale uno de los hombres y comienza? Dice que sale Alejandro, versículo 33, dice: sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Y entonces Alejandro, pedido el silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Es decir, al pueblo le estaba pidiendo silencio para poder hablar. Dice, el pueblo, ¿qué pasó? Conocieron que era judío, versículo 34, fue hecha una gran voz de todos que gritaron casi por 2 horas. Nos imaginamos un griterío, un alboroto de 2 horas simplemente para no dejar hablar a Alejandro. ¿Y qué gritaban? Grande es Diana de los Efesios. Ese era su grito simplemente. Grande es Diana de los Efesios, para querer callar lo que quería hablar Alejandro. Dice el versículo 35 que un escribano, apaciguando que hubo la gente, al escribano que así le hacían un poquito más de caso, entonces dice que él sí alcanzó a callar a las personas y les dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la grande diosa y de la imagen venida de Júpiter? Es decir, les estaba dando un poco de razón en cuanto a que el conocimiento de la diosa del templo pues sí era famosa y que mucha gente iba ahí para adorarle. Dice, es honradora de la grande diosa. Dice, así que, y con eso iba calmando a la gente y le iban escuchando. Dice, así que pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis y que nada hagáis temerariamente. Es decir, no atacaran ni a Pablo ni a los que estaban con Pablo. Y algo muy importante, versículo 37, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. La predicación no es atacar la idolatría. La predicación y la evangelización es que en sus corazones acepten el pecado, que somos pecadores y que hay un Hijo de Dios que vino a salvarnos, que vino a morir por nosotros para que seamos salvos, que tengamos vida eterna. No es decirles, estás mal, te vas a ir al infierno. No, es decirles, Dios te ama, date cuenta que eres pecador, que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que seamos salvos para la vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. No es atacar, es dar un mensaje de salvación. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que Pablo no hizo nada en contra, ni habló nada en contra de lo que estaba haciendo el pueblo. Dice, porque sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen y procónsules hay, acúsense los unos con los otros. Es decir, si alguien se sentía ofendido, si alguien se sentía atacado, había leyes que para eso estaban, para resolver ese tipo de problemas, pero que Pablo no había hecho nada malo. Por lo tanto, nosotros cuidemos también nuestras predicaciones. ¿Qué debemos decir? Que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar. Quiera Dios que podamos entenderlo así y que nuestra predicación, si la hemos hecho mal, la hagamos de forma correcta, que digamos cómo Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que cree que es el Hijo de Dios, que cree que es nuestro Salvador, que cree que vino al mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque siempre tu palabra tiene enseñanza para nosotros. Gracias por todo ello, Señor. Te rogamos que podamos seguir creciendo espiritualmente y podamos servirte mejor cada vez. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.